Bien, buenas tardes a todos. Es muy grato para mí estar con ustedes hoy y compartir este importante momento de una aventura editorial, ¿no es cierto, señor autor y señores editores? Para todos los que escribimos creo que es un momento importante este del lanzamiento del libro, ¿verdad? Y le agradezco mucho a la Universidad Politécnica y al CEPADE su muy cálida acogida. El libro ha llegado a mis manos, tuvimos una muy cordial relación vía correo electrónico con Julián. El libro ha llegado a mis manos hace un par de horas. Yo empecé no por los primeros capítulos, no sé si es otro reflejo de profesora, me fui al final y me fui a la conclusión. Pero en todo caso sé que lo voy a leer con mucho entusiasmo, mucha curiosidad y mucho interés. De por sí, si uno mira la contratapa de Julián, dice efectivamente estamos viviendo un cambio de era, el siglo XXI será el de China. Hoy les voy a hablar efectivamente desde una perspectiva latinoamericana, no voy a hablar en francés, como se habrán dado cuenta, tampoco en inglés ni en Globish, voy a hablar, me disculparán, en argentino, por llamarlo así, puesto que soy mitad originaria de estas tierras. Así que interesante esto del siglo XXI será el de China, porque en América Latina también se suele decir que el siglo XXI será el de América Latina, lo que no significa que no haya lugar para ambos protagonismos. Y es más, si estiro un poco la metáfora o la expresión, se suele decir, sobre todo en Brasil, en Brasil los brasileños suelen decir "o Deus é brasileiro", y es más, si estamos en Río de Janeiro, hasta llegan a decir que Deus es carioca. Pero en América Latina se tiene también un poco ese sentimiento de siglo XXI que viene soplando a favor, y creo que esto es lo que hace más interesante que nunca esta comparación o esto de mirar la emergencia de China desde América Latina, que es el ejercicio que me dispongo a hacer con ustedes en estos 20 minutos, lo más rápido que pueda, pero sin menoscabar la calidad y la claridad de la expresión. Bueno, primero, déjenme hacer un par de reflexiones que vienen desde el área más bien, no de la economía stricto sensu, sino de las relaciones internacionales, que es un poco mi ancla disciplinaria. Hasta el 2000, por ponerla fácil, mundo bipolar, una América Latina que es innegablemente parte de Occidente en el mundo post-Yalta, una América Latina que tiene dos grandes interlocutores privilegiados, que son, como ustedes imaginarán, los Estados Unidos por una parte y la Unión Europea, o Europa, que después se convierte en Unión Europea, por el otro. Déjenme decirles que China, India, yo hice mis estudios en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, no forman parte de los contenidos académicos, no estaban en nuestro benchmark, como uno diría, por tomar un anglicismo. India podría haber sido un modelo con el cual cotejar, interesante a nivel de teoría del desarrollo. Nunca se habló de India en las universidades, y vemos que incluso va tomando forma a partir de los 50 ese gran modelo de desarrollo con la escuela cepalina, liderada por el argentino Raúl Prebisch, pero ahí no se habla ni de China, ni de India, ni se compara con nada. Las referencias desde Latinoamérica, desde estas tierras de Allende el Mar, son esencialmente europeas y estadounidenses. Además venimos con una relación, si uno lo mira, la relación con Europa, notablemente asimétrica, tal como la perciben los latinoamericanos, tal como la percibíamos, en el que hablábamos de un intercambio desigual. Insisto en estas palabras porque las vamos a retomar ahora en unos minutos. Hablábamos de intercambio desigual, hablábamos de deterioro de los términos del intercambio, decíamos que cada vez necesitamos más vacas o más barriles de petróleo para comprar más computadoras, y ahí se hablaba incluso del famoso nudo gordiano de la política agrícola común, con un gran enemigo ahí que era Francia, porque Francia enarbolaba y enarbola todavía la bandera del proteccionismo agrícola europeo. Hasta ahí estábamos hasta fines de este siglo pasado, es decir, hasta tiempos muy recientes. Y se hablaba también, ahí tomo el vocabulario un poco de la escuela de Prebisch y de la CEPAL, se hablaba de la teoría centro-periferia. Está claro que Latinoamérica se sentía en la periferia
periferia, ¿no es cierto?, de este capitalismo. Efectivamente, lo que estamos viviendo desde comienzos del 21 es una brutal recomposición de la escena internacional con la aparición de este fenómeno llamado BRICS, en los cuales tenemos la C de China, pero también tenemos la B de Brasil, ¿no es cierto? Es decir, países que conocen la emergencia de una nueva clase de consumidores, países que son capaces de fabricar un teléfono celular por 50 o 45 euros, un computador por 200 y un coche, un automóvil por 5.000 euros. Nuevos modelos de negocios, nuevos consumidores. Además se suma una crisis del capitalismo en la cual estamos plenamente inmersos en los antiguos centros de poder, Estados Unidos, Unión Europea, estamos pasando momentos difíciles, una erosión del monopolio occidental, evidentemente, y un desplazamiento progresivo hacia un nuevo orden internacional que todavía no sabemos muy bien a qué se va a parecer, pero sí sabemos que vamos hacia una especie de multilateralismo en el cual van a haber algunos núcleos regionales de los que forman parte indudablemente Rusia, China, India. Y iría más allá, Sudáfrica, por supuesto, está en los BRICS, pero agregaría Irán, países árabes, etc. Hoy vamos a mirar China. Ahora, lo que interesa, les estoy hablando ahí desde, habrán comprendido, la perspectiva latinoamericana. Si uno mira los registros que utilizan los otros miembros del BRIC mirando a América Latina, evidentemente tenemos una Rusia que hace un apoyo muy explícito al gobierno de los Castro en Cuba, al chavismo, que envía material bélico, que manda un enorme portaaviones, el Pedro I, que va a atracar en La Habana o en algún puerto venezolano. Tenemos un Irán que practica también un registro bastante agresivo, muy mediatizado, enarbolando un poco ideas antiimperialistas, a los cuales trata de sumir Evo Morales, presidente de Bolivia, Ortega en Nicaragua, Chávez en Venezuela. Y tenemos una China mucho más sutil, y ahí vamos al acrónimo que luego desarrollará Julián, una China que hace un avance mucho más silencioso, no obstante, sostenido, regular, con un despliegue progresivo, siempre tratando, ¿por qué lo hace silenciosamente? Porque en el continente americano trata de no irritar a los Estados Unidos, que es su principal socio todavía hoy día, ¿no es cierto? Así que vemos ya que en materia de enfoques los procesos no son los mismos. Bueno, tenemos una China, supongo que Julián volverá más tarde sobre ello, pero uno tiene cifras así que saltan: primer exportador de bienes mundial, quinto exportador mundial de servicios, primer consumidor de energía y de automóviles mundial, segundo consumidor de azúcar y de petróleo. Bueno, ¿qué país se puede preciar hoy día de no toparse con China en sus relaciones comerciales cuando uno mira semejantes desempeños? Miremos ahora un poquito más de cerca la presencia de China en la región. Cuando digo la región es América Latina, tal como la solemos llamar en aquellos pagos. China, cuando uno analiza un poco las relaciones internacionales, siempre está la tentación de mirar algunas señales, indicadores de interés. Integra el Banco Interamericano de Desarrollo desde el 2008 más o menos. El BID, ustedes saben que es un importante organismo de financiación. En el BID participan todos los países latinoamericanos como países miembros y receptores. Hay países donantes: Israel, Japón, los Estados Unidos, la gran mayoría de los países europeos, y China decidió entrar al BID. China editó hace muy poquito un libro blanco de las relaciones con América Latina. Esto para nosotros es importante. Yo trabajo a diario sobre la problemática de las relaciones Unión Europea-América Latina. Esto es un dato que para mí es relevante. Significa que China, en ese libro blanco, lo que dice es que está apuntando a una asociación de alto perfil con los países de América Latina que vaya más allá de la simple relación en el campo económico. Después, Chile está trabajando para que los países de América Central le reconozcan, no reconozcan más Taiwán. Y por supuesto, China está organizando cumbres empresariales. Ya estamos en la quinta. La quinta ha sido en Lima en noviembre, a fines del 2011, y hay ahora prácticamente una por año. Esto nos está diciendo que estamos asistiendo a una especie de institucionalización de los intereses recíprocos. Entonces, ahora miremos rápidamente cómo se articula. Voy a poner el foco primero en la relación económica, desglosándola, aspecto comercial, y las inversiones con los efectos, los impactos. El comercio.
Bueno, los lazos comerciales de Asia con América Latina son muy recientes. Yo cuando les explico a mis estudiantes franceses que hablamos de la América Latina, les digo, el hecho de que entre Asia en el radar latinoamericano data ni siquiera del 2000, 2003, 2004, esto no tiene 10 años. Es reciente, déjenme decirles que está esencialmente protagonizado. Si yo tomo Asia, en el fondo hay que decir que China ocupa 50% de ese interés, India, Japón, Corea del Sur. Esto es más o menos lo esencial. El comercio se multiplicó por 7 desde el 2000, el comercio hacia estos países con América Latina. ¿Qué es lo que va moviendo? ¿Cuáles son los determinantes del interés chino, del comercio chino y luego de sus inversiones en América Latina? En el fondo es un interés que viene guiado, condicionado por la preocupación de asegurar a las empresas chinas sus fuentes de abastecimiento. ¿En qué? En materias primas. Inútil decir que a los latinoamericanos nos tranquiliza, cuando miramos el siglo XXI en el que estamos, nos tranquiliza decirnos que tenemos mucho recurso. Es cierto que tenemos una gran dotación de recursos naturales: agua, metales preciosos, petróleo, piscicultura, etcétera, etcétera. Ahora, si uno mira un poco ese interés chino, esto hace que efectivamente la concentración del interés de China y del comercio se hace efectivamente en cobre, y pensamos enseguida en qué países, pensamos en Chile y un poco en Perú, pensamos en la soja, otro producto, pensamos aquí en Argentina, Paraguay, Brasil, petróleo y derivados, y aquí van Colombia, Venezuela, y más o menos ahí tengo lo esencial, ¿no es cierto? Significa que China se ha convertido en una apuesta económica para América Latina. Si ustedes miran los periódicos, van a ver, tomemos los últimos 15 meses, no me debo equivocar mucho, tenemos visita del presidente Calderón a China, Vicente Calderón México, visita de la presidenta Dilma Rousseff brasileña a China, visita del presidente Humala a Japón y a China, visita de Juan Manuel Santos, presidente colombiano. Bueno, ahí tengo también estas marcas, estos marcadores de interés. Ahora, si bien el conjunto de América Latina tiene ahora una apuesta asiática y sobre todo una apuesta a China, los países son impactados de modo diferente. Tenemos primero un grupo de países altamente beneficiados por la creciente demanda china. Aquí tengo un país que se roba la vedette, que es Perú. La prosperidad de Perú hoy día, sin quitarle ningún mérito a lo que ha hecho para poner en orden su economía, pero es una prosperidad que viene esencialmente impulsada por la demanda china. En un poquito menor medida es el caso de Chile, de Brasil, de Ecuador, de Argentina, pero el caso de Argentina es un poquito menos que Brasil, porque Argentina es a la vez muy dependiente de Brasil. Entonces, si ustedes toman hoy, ¿quién es el primer socio comercial? De Perú, de Brasil, de Chile, es la China, y de Argentina es el socio número 2. Perú tiene un tratado de libre comercio firmado con China en el 2009, muy reciente, significa que ahí hay un diagnóstico estratégico, y Chile tiene un tratado de libre comercio con China desde el 2006, y Costa Rica tiene un tratado de libre comercio con China. Esto también habla. Segundo grupo de países, o es un grupo unipersonal, tengo el caso de Colombia. Para Colombia, China es su segundo cliente. Ahora, Colombia empieza a le empieza a dar alas a la relación con China. No olvidemos que Colombia vivió los años de Uribe, muy focalizada en la obsesión por ratificar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Su primer cliente son los Estados Unidos todavía. Pero tenemos una Colombia que sobre todo se está acercando a Chile pensando en proyectos de inversión. Colombia tiene que resolver la vinculación, no quiere pasar por Panamá exclusivamente, tiene que resolver la vinculación entre el Caribe y el Pacífico. Se está hablando de una vía seca de ferrocarril, se está hablando, y esto normalmente está en proyectos que lo realicen fondos chinos y empresas chinas. Y el tercer grupo de países es México y América Central. Y ahí tenemos un caso completamente diferente. Si bien en América del Sur podemos decir rápidamente que la prosperidad, la bonanza de estos años, desde el 2004, viene tirada en gran parte por la exportación de materias primas, las que citábamos, relativamente reducidas
reducidas y por la demanda china. En el caso de México tiene un caso bastante diferente, porque México no es un exportador de materias primas. México exporta apenas un 2% de materia prima. México es un gran exportador industrial, mucho más exportador industrial que Brasil, mucho más exportador industrial que Brasil. Y entonces con México, ¿qué le pasa a México? Que México, cuando mira a China, se encuentra con un competidor frontal para ocupar ese primer mercado, que es el mercado de los Estados Unidos. No obstante, hay movimientos México-China, no muy importantes, no tan importantes como en la América del Sur, que son más bien movimientos, inversiones cruzadas intrarrama, intraindustria, sobre todo a veces son el fruto de acciones de firmas multinacionales que intercambian entre sí. Bueno, ahí tengo los tres grupos de países. Entonces globalmente haríamos una frontera, una América del Sur muy beneficiada por el comercio con China, y un México y una América Central que sufren un poquito más. Y podría haber señalado aquí el caso de Bolivia. Bolivia está con relaciones todavía muy tímidas con China. ¿Por qué? Porque Bolivia está todavía muy conectada con Brasil y con Argentina. Se hablaba de que Bolivia confiaría la transformación de litio, tiene una de las más grandes reservas mundiales en el salar de Uyuni, que se las confiaría a procesadoras chinas. Finalmente, el presidente Morales aparentemente se dejó seducir por Ahmadinejad, el presidente de Irán. Ahí estamos, ¿no? Vamos a ver quién la lleva. Esto entonces a nivel del comercio. Miremos un poquito qué pasa a nivel de las inversiones. Las historias con China son muy rápidas. Creo que yo todavía no he estado, pero me dicen que en Shanghái se levanta, los edificios ganan un piso en 36 horas. Entonces, miremos aquí, inversiones. 226 millones de dólares las inversiones chinas en 2003. En 2009 pasamos a 1.6 y ahora en el 2011 estamos en 15.000 millones. Ahí vemos la aceleración. Bueno, ustedes me dirán, ustedes españoles, que tenéis, vosotros que tenéis comprometidos en solamente en Brasil más de 60.000 millones de dólares, esto todavía no impresiona mucho, pero al ritmo en que va es digno de prestarle interés. ¿Qué es lo que, otra vez, determinante? ¿Qué es lo que guía la actitud, la estrategia china? ¿Cuáles son sus determinantes a la hora de invertir en América Latina? Pues otra vez viene vinculado con las materias primas y sobre todo reducir la exposición de sus empresas a los riesgos de alzas brutales de materias primas. Entonces, adquiriendo la materia prima, efectivamente, in situ, le permite disminuir esta vulnerabilidad. Ahora, si la miramos a dónde va esta inversión, interesante, y supongo que tú, Julián, hablarás de estas cosas en España y en Europa. La mayoría de la inversión va otra vez a los sectores extractivos, es decir, sobre todo lo que tiene que ver con minerales, va también a metales, va un poco a infraestructura, cuando los capitales, en los casos de infraestructura se dan mecanismos un poquito sofisticados en que China firma contratos de compra a largo plazo, por ejemplo con Venezuela, y Venezuela le da un préstamo, China va a financiar con ese préstamo a tasas de interés atractivas la infraestructura necesaria para encaminar el petróleo, y Venezuela va a pagar con entregas de petróleo, ¿no? Y si miramos, los préstamos chinos superaron en 2010 para la región, superaron los préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Esto es un dato también interesante, ¿no? Ustedes tienen el Banco de Desarrollo chino, que le ha prestado a la gigante Petrobras de Brasil, le ha prestado a la gigante Codelco chilena, le ha prestado al gobierno de Venezuela, ¿no? Después, ¿dónde más vemos estas? Entonces decíamos, en sectores extractivos, infraestructura, agricultura, pesca, recursos forestales. Aquí es más tímido la progresión china. Pero efectivamente China lo que está buscando cuando procura comprar tierras o recursos agrarios, está buscando integrar aguas arriba la cadena de producción, siempre pensando en proteger a sus empresas. Y aquí, es decir, protegerse de las alzas de materias primas. Y aquí estamos tocando un punto extremadamente delicado, bueno, la minería también, con todo lo que es todo su impacto social, ambiental, las protestas con pobladores, etcétera. Pero en el caso de la tierra, aquí estamos con el tema de la tenencia a la tierra, que se ha puesto muy delicado en América Latina. Ustedes tienen un país como Brasil, que ha revisado
aprobado la reglamentación que rige sobre el acceso a la tierra, y un país como Argentina, por ejemplo, que la presidenta Kirchner se promulgó una ley recientemente que limita el acceso a la tierra para los extranjeros. Claro, los latinoamericanos nos preocupa mucho que los chinos se vengan a comprar enormes reservas en la Patagonia o en el Amazonas o donde fuera. Y finalmente el último punto, ¿hay inversiones en manufactura? Bueno, en manufactura China invierte en Asia sobre todo, no iba a invertir tanto en América Latina. Hay muy poca inversión china en la manufactura en América Latina, excepto alguna que otra en un país como Brasil. Ustedes saben que el Mercosur es bastante proteccionista, Brasil defiende su aparato productivo, y entonces si uno quiere penetrar y venderle al mercado brasileño hay que producir allí, pero es realmente muy, muy puntual. Bueno, una vez que uno usa todo este cuadro, ¿cuáles son los impactos que esto deja en términos puramente económicos? Y vamos a ver después algunas reacciones en clave geopolítica. Bueno, efectivamente tengo bonanza desde el 2003-2004, bonanza en América Latina, que le ha permitido a los gobiernos democráticos, en su grandísima mayoría, articular una cantidad de políticas sociales que... Tomemos el ejemplo de Brasil, fácil de citar, se atribuye al presidente Lula y a las reformas previas de Cardoso el haber arrimado 30 millones de consumidores en 8 años en Brasil. Bueno, esto uno dice, albricias, felicitaciones, es un excelente resultado. Esto se pudo hacer en gran parte porque hubo una solvencia garantizada por la demanda china. Entonces, aquí uno está haciendo una buena lectura. También uno podría decir que le ha permitido a América Latina lo que llamamos el desacople de la actividad económica. Es decir, si estamos con recesión aquí en Europa y hay recesión en Estados Unidos, a América Latina le siguió yendo bien, bastante bien, excepto el 2009 con el impacto de Lehman Brothers del 2008. ¿Por qué le ha ido bien? Porque se desacopló y porque su mercado no está en Europa, principalmente en Estados Unidos, porque está en China. Así que esto también es una lectura positiva. Pero ahí donde podemos empezar a mirar la realidad con otros ojos es cuando vemos que en el caso de Brasil y el conjunto de la región, pero Brasil es sintomático porque Brasil es un gigante industrial, Brasil fabrica aviones, Brasil fabrica plataformas petroleras, y Brasil está viviendo hoy día, más que los otros y como los demás, una primarización de su economía. ¿Qué significa? Que si ustedes miran el peso de la economía, el peso de la manufactura en la economía, en el PIB brasileño era del 17.2% en el 2000 y bajamos a 14.6 10 años después en el 2012. Significa que la industria brasileña está perdiendo espacio y que Brasil se está volcando a la producción de materias primas, ¿no es cierto? Así que si aquí miramos otra vez, por eso hablé al comienzo de intercambio desigual, asimetría, lo que se está discutiendo mucho en América Latina hoy, y esto es objeto para los curiosos, los invito a visitar las páginas de la CEPAL, del INTAL, hay mucho texto escrito. Lo que se están alertando los latinoamericanos es, atención señores, porque este patrón de crecimiento es de tipo colonial. Estamos volviendo, decimos en Latinoamérica, al viejo esquema que prevalecía en nuestras relaciones con la Gran Bretaña de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Cuál era? Estamos proveyendo materia prima y a cambio vamos a ver llegar industrias, ¿no es cierto? Así que en el fondo se está hablando de dependencia a la vieja usanza, de asimetría, como también mencioné asimetría con Europa y Estados Unidos. ¿Por qué asimetría? Porque China es mucho más importante para América Latina hoy, representa más o menos 20% de su comercio, que lo es América Latina para China. Entonces, ustedes piensen en esto, fíjense en poder de negociación, lo que significa en capacidad negociadora. Y tenemos acentúa la especialización en actividades de baja intensidad tecnológica, no hay reciprocidad en el trato, hay casos, unas cuantas empresas, las global latinas, las multinacionales de América Latina, no logran tan fácilmente penetrar el mercado chino. Hace poco una gran firma, es el líder mundial, es un argentino de origen italiano, Tequín Tenaris, fabrican ellos los tubos sin costura de la industria petrolera. Y es una empresa que está presente en Italia, en Estados Unidos, en Australia,
En China les cuesta entrar, y lo que decía el presidente Tekin dice, caray, nosotros no podemos entrar en China, pero resulta que China está entrando, Sinopec está comprando la parte de una petrolera en Argentina. Esto no es muy equilibrado. Así que está esta profunda preocupación por la desindustrialización que esto acarrea en América Latina y la primarización de la economía en la medida en que las manufacturas chinas han desplazado a las manufacturas locales o tienden a hacerlo, y Brasil está sufriendo mucho este punto. Impactos en clave geopolítica, ya estoy terminando. Interesante ver en estos días, miren, si no me equivoco es mañana, vuestro rey, que está de visita por Sudamérica, le hizo una visita a la presidenta de Brasil anteayer, está hoy en Chile. En Chile se va a lanzar mañana, muy oficialmente, acta de nacimiento fundacional, la Alianza del Pacífico. ¿Qué es esto? En América Latina tenemos muchos sistemas de integración, que el Mercosur, que la CAN, que UNASUR, que la CELAC, por una proliferación de integraciones desde más o menos las mismas épocas que la Unión Europea. Ahora, ¿qué es este bicho raro, la Alianza del Pacífico, que ahora aparece? Alianza del Pacífico, en realidad, fíjense, son 4 países latinoamericanos que están sobre el Pacífico. Significa que Brasil no está. Algo muy interesante, porque Brasil se le ha reconocido últimamente, está en los BRICS, un cierto liderazgo sudamericano. ¿Qué países están aquí? Son países con tradición aperturista en materia comercial. Está México, un país que tiene firmado mucho acuerdo de libre comercio. Chile, otro país de vieja tradición aperturista de la época de Pinochet, que nunca se cuestionó, ni la concertación de izquierda, ni la... tengo otro país, Perú, y otro país, Colombia. Estos 4 países han decidido, se venía hablando desde hace 2 años, y finalmente el acta se va a firmar mañana en presencia del rey Juan Carlos como invitado. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, ellos dicen, entre nosotros 4 queremos hacer un área de libre circulación de bienes, de personas, de servicios, queremos incluso profundizar la integración energética, ¿por qué no? Pero sobre todo lo que dicen es que, dicen esto, queremos proyectarnos en forma conjunta hacia el Asia-Pacífico. Y lo interesante de este esquema es que Brasil con costa atlántica y Argentina con costa atlántica no están, lo que le permite, pero no me detengo en ello porque es todo un debate, le permite a México volver a pisar fuerte en América Latina, un México que ha quedado un poquito demasiado chupado por el tropismo norteamericano tras la firma del acuerdo en el 94. Bueno, desafíos entonces para terminar con este cuadro, no necesito decirlo, en medias tintas de la influencia de China en América Latina, porque vieron que hacemos una lectura positiva, pero hay también resquemores y los latinoamericanos están preocupados por ello. ¿Cuáles son los desafíos para América Latina? ¿Es sostenible un crecimiento made in China en América Latina durante mucho tiempo? Además que también estamos pensando todos que en algún momento China ya está desacelerando, no va a seguir creciendo a 10% anual, de hecho este año vamos a estar más en 8%. ¿Cuáles son las respuestas? Bueno, los latinoamericanos en general lo que dicen es absolutamente importante transformar los beneficios, porque claro, si tienen recursos y los podemos exportar en buena hora, ¿no es cierto? Si la carne, si la soja es competitiva y lo es el cobre chileno, no vamos a no aprovechar esto. Pero tenemos que trabajar de modo a transformar los beneficios obtenidos por estas actividades que son extractivas en un desarrollo equilibrado para otros sectores de las economías latinoamericanas, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto por cuáles son las pistas? Bueno, las pistas es añadir valor. Primero, trabajar en aras de una mejor competitividad en América Latina. Aquí hay mucha tarea pendiente, ¿no es cierto? ¿Qué significa trabajar por una mejor competitividad? Y son reformas estructurales, es consolidar un marco democrático, es tener mejor infraestructura, es construir capital humano, trabajar, invertir en innovación, educación, todo esto es crear competitividad. Y esto América Latina lo tiene por delante, ¿no es cierto? Si no quiere que China le pase como una planadora. Y por supuesto, hacer de modo tal que la conexión con China genere luego un derrame tecnológico, con lo que los economistas de los que yo no formo parte llaman los efectos spillover, que se crea un derrame tecnológico hacia otros sectores que no son los puramente de los sectores extractivos. Y ahí Latinoamérica dice, nos gustaría tener con China
China una relación como la que tuvo Japón con los países del sudeste asiático, en los cuales el intercambio intraindustrial entre Japón y esos países vino acompañado de mucha circulación del conocimiento y se fueron creando ventajas competitivas. El mayor desafío hoy, y para toda América Latina, para México, que tiene a China de competidor, para los otros países que no quieren ser simples proveedores de materia prima, para un Brasil que es un gigante industrial, pero que China lo viene corriendo en las actividades primarias. El desafío cuál es hoy es crear, ser más productivos y ser más competitivos, porque no olvidemos una cosa, que contrariamente a China, mismo si eso en China cambiará con los años, en Brasil, en el resto de América Latina, no son países low cost. Creo que las empresas españolas lo saben muy bien, no son países en los cuales se invierte porque la mano de obra sea súper barata. Para nada. Hay mucho sindicato, hay proteccionismo social, hay una tradición de protección del trabajador. Así que si América Latina no se va a diferenciar de China, ¿no es cierto?, el crecimiento por los bajos salarios, y en buena hora, creo que es una buena noticia, pues hay que trabajar sobre otros frentes. Y yo creo que la relación de China pone todo esto hoy, lo pone sobre el tapete, digamos. Bueno, Julián, no te quiero, el rey de la fiesta es él, así que no quiero robar más tiempo. Muchísimas gracias, Florence, por tu magnífica intervención, porque además me ahorra muchos datos. O sea, realmente yo creo que los datos los has dado tú y a todos. Yo me puedo, digamos, centrar ya un poco más en la filosofía.